Listo. Buenos días, hoy nos va a hablar la doctora Catherine Luna, quien es residente de segundo año de cirugía plástica y estuvo rotando por oculoplástica el pasado mes de septiembre, que ya culmina mañana. Ella escogió este tema y pues yo la animé diciéndole que nadie ha hablado de esto. Es un tema interesante y se presenta con alguna frecuencia. eh, es una patología en constante avance en la que las imágenes diagnósticas nos ayudan mucho y que en los últimos años ha sufrido una transformación muy importante en cuanto al manejo, porque muchos de estos manejos ya no cuentan con cirugías tan invasivas como se hacía anteriormente, sino con radiología intervencionista, específicamente los hemodinamistas. Y en el hospital universitario, pues, se manejan lesiones de estas, específicamente el doctor Fabián Neira, ¿no? Entonces es un tema del que nadie ha hablado y he visto que muchos profesionales no saben cómo abordar el paciente, qué imágenes pedirle, a dónde remitirlo, qué hacer. Entonces, pues, Catherine nos ha traído hoy un esquema con todas las cosas básicas de esta patología. Entonces, bienvenida, Caterina. No se está viendo lo que tienes el micrófono cerrado. Caterina, no se oye. Hola, ahí se oye. Sí, sí, ya te estamos oyendo. Bueno, qué pena. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre anomalías vasculares del globo ocular y sus anexos. Para comenzar, recordar que esta patología surge a partir de trastornos aberrantes de la vasculogénesis, angiogénesis o linfangiogénesis. Eso nos indica que la mayoría de lesiones se van a presentar desde una edad temprana de nacimiento, incluso son congénitas. En cuanto a la epidemiología, van a ser un grupo frecuentes en la edad pediátrica, niños adultos y adultos jóvenes. Incluso se habla que el 1% de los niños pueden presentar este tipo de alteraciones vasculares. Aunque la mayoría son congénitas, también se pueden presentar lesiones adquiridas principalmente asociadas a traumas o a lesiones iatrogénicas, y el grupo de edad más afectado van a ser los adultos. Cuando son congénitas se presentan en las primeras semanas de vida. 12% de los recién nacidos pueden nacer con este tipo de lesiones y lo bueno es que la mayoría van a desaparecer en el primer año de vida. Sin embargo, la evolución natural de esta enfermedad va a depender del tipo de malformación o de alteración vascular que presente el paciente. A raíz del tiempo se han realizado diversas clasificaciones. Hoy vamos a hablar de una clasificación que es la más actual y que es muy práctica para hacer un adecuado enfoque diagnóstico y definir el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la Sociedad Internacional de Estudio de Anormalidades Vasculares divide las anomalías vasculares en dos grupos principalmente. Los tumores, que van a ser proliferación de endotelio vascular. Son lesiones que son más circunscritas, delimitadas, incluso exofíticas, como los hemangiomas congénitos, y las malformaciones vasculares, que son vasos displásicos, pueden ser venas, arterias, vasos linfáticos, como en el caso de este paciente que presenta una alteración linfática a nivel escleral. ¿Cuáles son las características y diferencian estos dos tipos de alteraciones? Bueno, los tumores tienen una incidencia mayor en mujeres, una relación 3:1. Pueden ser benignos, limítrofes y malignos. Limítrofes son aquellos que tienen ese riesgo de transformación a malignidad. La lesión característica en los tumores son los hemangiomas, que tienen una incidencia del 4 al 10% y se relacionan con algunas alteraciones prenatales como hipoxia materna o hipoxia infantil.
y en su evolución tienen 3 fases características. Está la fase proliferativa, que se da en el primer año de vida y es donde el tumor tiene una mayor tasa de crecimiento. Sigue la fase involutiva, que es entre los 2 de los 2 al tercer año de vida, y en estas el tumor para de crecer y empieza a haber una regresión, y ya la involución como tal que se da antes de los 10 años. La mayoría de estos tumores van a ser benignos y el manejo es relativamente sencillo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la presencia de más de 5 lesiones requiere descartar alteraciones o compromiso visceral que puedan comprometer la vida del paciente. Las malformaciones, por su parte, no son tumores, ya les dije, son vasos displásicos. La incidencia es similar entre ambos sexos, pero lo más característico y lo que lo diferencia de los tumores es que estas lesiones no van a disminuir de tamaño ni van a desaparecer con el tiempo, por lo que el abordaje adecuado y la clasificación en este grupo de lesiones es muy importante para definir el manejo. Pueden ser simples, es decir, solo comprometer venas, arterias, vasos linfáticos, o ya combinados o tronculares. Y es muy importante entonces en las malformaciones evaluar la tasa de flujo dinámico y cómo es el flujo a través de esos vasos anómalos. Para esto, Mullin y Glowacki adicionan a esta clasificación realizada por la Sociedad de Estudio de Anormalidades Vasculares una clasificación basada en la hemodinamia a nivel de estos vasos displásicos, y las clasifican como lesiones de alto flujo, de un flujo mixto o de bajo flujo. Entonces, en esta tabla les traigo cuáles son tanto los tumores como las malformaciones vasculares más comunes en la región periocular y orbitaria. En cuanto a tumores, tenemos el hemangioma infantil, hemangioma congénito, hemangioblastoma y hemangiopericitoma, y las malformaciones de alto flujo, las alteraciones, las malformaciones arteriovenosas de un flujo medio, las fístulas arteriovenosas, y de bajo flujo, las malformaciones venosas, linfáticas y cavernosas. Nos vamos a centrar entonces en la charla de hoy, hablar de cada una de estas lesiones en cuanto a su enfoque diagnóstico y tratamiento. Recordemos que el globo ocular y la región periorbitaria va a estar irrigada por 2 sistemas principalmente. La arteria carótida interna da la rama oftálmica que inerva la mayoría de estructuras del globo ocular, pero adicionalmente da aporte vascular a la fosa nasal y a los senos paranasales. Y la carótida externa, por medio de la rama, la arteria facial y la temporal superficial, inerva los anexos, principalmente los párpados. Estas arterias tienen relaciones anatómicas importantes con la circulación intracerebral u otras estructuras faciales. Por lo tanto, cualquier alteración que se presente en estas zonas pueden repercutir y evidenciarse en el globo ocular y sus anexos. La arteria oftálmica nace de la apófisis clinoides, pasa por el conducto óptico, y aquí genera diferentes ramas para finalmente llegar al ángulo interno del ojo y anastomosarse con ramas de la arteria angular, que son ramas de la carótida externa, y en cualquiera de estos trayectos pueden presentarse este tipo de anomalías. El sistema venoso, por su parte, tiene un drenaje por la vena oftálmica superior e inferior y tiene conexiones con el plexo pterigoideo y el seno cavernoso, que también son sitios frecuentes donde se pueden presentar alteraciones o anomalías vasculares. Vamos a comenzar hablando de las malformaciones vasculares y bueno, aquí en forma de resumen, recordar que las de alto flujo son las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas, pero vamos a enfocarnos hoy en las malformaciones arteriovenosas, ya que son las más comunes en la región orbicular y periorbitaria. Las de flujo mixto son las fístulas arteriovenosas, y bajo flujo, malformaciones venosas, linfáticas y cavernosas. Muy importante lo que les dije, la evaluación del flujo a nivel de estas lesiones, lo que nos va a definir el enfoque del tratamiento. Entonces, se puede realizar esta evaluación por medio de unas maniobras clínicas o una evaluación por imágenes. En cuanto a la clínica, se evalúan por la maniobra de Valsalva. Se le va a pedir al paciente que incline su tronco y que incline su cabeza, y lo que se debe observar es el grado de proptosis y en cuánto tiempo se desarrolla esta proptosis y en cuánto tiempo se demora en volver el ojo a su posición normal. Esto nos va a indicar una medición indirecta de los canales de entrada y de salida
y de cómo es el flujo. Cuando esta maniobra, cuando la proptosis se desarrolla de manera lenta y el globo ocular se desinfla de manera lenta, nos indica unos canales estrechos, tanto de entrada como de salida, y un flujo lento. Y si se da de manera rápida, pues nos va a indicar un flujo mucho más rápido. Adicionalmente, podemos hacer una palpación orbitaria y mirar si hay algún prémito o la auscultación ocular, la presencia de soplos que nos indica fístulas arteriovenosas o lesiones de alto flujo. Evaluaciones menos invasivas como el Doppler también se pueden hacer con maniobras de Valsalva o sin maniobras, pero hoy en día la indicación es la realización de angiografía guiada por tomografía o guiada por resonancia magnética, ya que estas ayudas diagnósticas son más sensibles, específicas, pero adicionalmente nos ayudan a evaluar los tejidos blandos periféricos. Y en la tomografía se recomienda siempre realizar estas maniobras, estas imágenes asociadas a la maniobra de Valsalva durante la fase venosa, lo que nos va a ayudar a evidenciar si los vasos son distensibles. También se puede hacer una inyección directa de medio de contraste. Lo que nos va a caracterizar va a ser un mapeo más específico de la lesión y de los buques que las alimentan, o un acceso retrógrado a través del sistema venoso. La ventaja de este tipo de procedimientos es que durante el mismo procedimiento se puede hacer embolización o esclerosar las lesiones. ¿Cómo se pueden presentar? Pues de acuerdo al recorrido que vimos del sistema venoso o arterial, pueden ser superficiales, comprometer solo piel y conjuntiva, pueden ser más profundas, que comprometen la región intraconal y extraconal, o mixtas, pues incluso se pueden extender a la fosa craneana, a la fosa etmoidal y a los senos paranasales. El primer grupo son las lesiones de alto flujo, y aquí tenemos las malformaciones arteriovenosas. Estas van a ser un nido displásico de una red capilar displásica que tiene una arteria que la está alimentando constantemente y un drenaje venoso. Sin embargo, el problema aquí es que no hay una red capilar intermedia que permita regular el paso de este flujo. Entonces, este flujo directo que se da por la arteria pasa de una a la vena, causando una dilatación y una distensión progresiva con un daño endotelial de estos vasos venosos, además de anastomosis aberrantes de capilares y arteriolas que van a perpetuar entonces el flujo hacia esta vena, y van a llevar progresivamente a la formación de una masa que va a ser pulsátil. Clínicamente se pueden presentar los pacientes con proptosis, prémitos, ingurgitación, diplopía, equimosis, pero lo más importante es evaluar si hay signos de síndrome compartimental y compresión del nervio óptico con disminución de la agudeza visual, o si hay signos de robo vascular, principalmente los tejidos adyacentes que empiezan a presentar isquemia y necrosis. El diagnóstico se puede hacer con angiografía invasiva por medio con un contraste de fluoresceína o verde indocianina. Sin embargo, este examen nos permite solo evaluar el globo ocular y estructuras profundas. El arteriograma es más específico. Aquí podemos ver una malformación arteriovenosa que se nutre de la arteria oftálmica, y el drenaje se da por la vena oftálmica superficial y drena el seno cavernoso. Y en el arteriograma, aquí sería el esquema ya representado. Esta es la malformación arteriovenosa, esta es la arteria oftálmica que lo nutre, y el drenaje por la vena oftálmica superior. Sin embargo, como les dije ahorita, lo ideal es poder también caracterizar el compromiso de las estructuras blandas, por lo que se recomienda la utilización de tomografía y resonancia magnética contrastada. Aquí vemos una lesión que compromete la región ocular, el globo ocular, pero también los tejidos blandos. Y en el arteriograma guiado por tomografía vemos aquí la malformación arteriovenosa que se nutre de la arteria oftálmica. Y cuando se realiza la embolización selectiva, que se da a nivel del nido vascular, disminuyendo el aporte sanguíneo a esta lesión, eso permite disminuir el flujo y poder hacer posteriormente la resección de la lesión sin tantas complicaciones. El tratamiento entonces se basa específicamente en embolizar, hacer una embolización para disminuir el flujo, porque son lesiones que tienen mucho riesgo de sangrado, pero siempre se debe erradicar ese nido de endotelio venoso enfermo. Si no se reseca por completo, el riesgo de recurrencia es mucho más grande, entonces siempre hay que erradicar o eliminar la lesión.
En cuanto al uso de embolización, se pueden usar agentes esclerosantes o embolizantes, y lo que se recomienda en la literatura como uso de agentes esclerosantes es, uno, el alcohol, que va a causar una isquemia vascular del endotelio con desnaturalización de las proteínas y trombosis. Sin embargo, en la región ocular es muy debatido su uso porque tiene mayores efectos tóxicos, causando daño en el nervio óptico y necrosis de la piel. Otro método esclerosante, otro agente esclerosante utilizado es la doxiciclina, que actúa inhibiendo las metaloproteinasas de la matriz. Eso va a inhibir la liberación de factores de crecimiento vascular, disminución de la angiogénesis y linfangiogénesis. Son procedimientos que pueden ser dolorosos. En cuanto al uso de agentes trombóticos, el más utilizado es el Tisel. Aunque hay pocos reportes de la literatura de su uso en la región oftálmica, vemos que cada día se está usando más, y entre los agentes embolizantes, el más usado es el Lonit, que va a aumentar la viscosidad de la sangre y lleva a trombosis, que también se viene usando actualmente en este tipo de procedimientos. No se recomienda hacer un clipaje directo de la arteria que está alimentando el bucle directamente, porque como hay una aberración en esa conexión de canales y capilares, pues la circulación o puede haber un flujo por otras arterias, por lo que hay que hacer es hacer una esclerosar y embolizar directamente el nido vascular. En cuanto a la erradicación o resección de ese nido, el abordaje va a depender de la ubicación de la lesión y del riesgo de sangrado. Lo que se recomienda es que garanticemos un abordaje en el que podamos controlar las complicaciones en el caso que se presente. Uno de los más usados y de los que realiza los oftalmólogos es el abordaje por orbitotomía lateral, y aquí vamos a ver un video de cómo se realiza el procedimiento. Entonces, es un paciente con una malformación cavernosa que está ubicado en la región retrovulvar, y la orbitotomía lateral se inicia realizando una cantotomía y una cantolisis para poder exponer el reborde orbitario lateral, como lo vamos a ver acá. Se realiza también y se levanta el periósteo, y ya hacemos... y accedemos a la cavidad orbitaria por medio de la pared orbitaria lateral. Se expone la grasa periocular. Ay, perdón. Y se expone la grasa periocular hasta identificar la lesión. Como es una lesión que está previamente embolizada, pues ya ha disminuido su tamaño y el riesgo de sangrado es mucho menor, y se pueden resecar de manera más fácil, como lo vamos a ver acá. Aquí ya identifican la lesión y simplemente se hace una resección de esta con mínimo sangrado. Y se hace un cierre posterior por planos, reubicando nuevamente el tendón cantal en su posición. Bueno, cuando las lesiones son mucho más grandes o tienen mayor riesgo de sangrado, o están ubicados en una posición donde el acceso no es fácil, se recomiendan abordajes mucho más complejos, como el órbito transcraneal o el terional, que involucra la incisión por medio del hueso frontal, temporal y esfenoidal. Sin embargo, estos son abordajes que se deben realizar en compañía del equipo de neurocirugía, pues dada su complejidad. Tenemos el caso clínico de un paciente de 21 años que llega por un cuadro de varios meses de evolución de una masa en el párpado superior derecho asociada a eritema y prémito, y que está ocluyendo su campo visual. Tiene una resonancia magnética potenciada. Se pueden ver cómo esta lesión compromete estructuras blandas, pero también el globo ocular. Pero aquí algo muy importante son estas ausencias de flujo principalmente en el tejido blando, que se asocia al síndrome de robo vascular característico de las malformaciones arteriovenosas. En la arteriografía de la carótida interna se ve cómo esa malformación vascular, está alimentada por la arteria oftálmica, y en la arteriografía de la carótida externa
como también recibe irrigación de la arteria maxilar. Se hace una embolización selectiva del nido. Dentro del nido, aquí se ve cómo disminuye el aporte sanguíneo a ese nido para posteriormente poder hacer la resección. El segundo grupo son las lesiones de flujo mixto, y aquí tenemos las fístulas arteriovenosas. Estas pueden ser congénitas o adquiridas, y cuando son adquiridas están asociadas a traumas o a otro tipo de procedimientos quirúrgicos. Se caracterizan por la presencia de una conexión anómala entre el endotelio de un vaso arterial y venoso. En la región periocular la más común es la de seno carótido cavernoso. Por lo general son conexiones de alto flujo entre la carótida interna y el seno cavernoso. También se pueden presentar fístulas indirectas, que son de bajo flujo y que resultan de conexiones entre una vena dural y una rama de la carótida interna y externa. Sin embargo, pues como les dije, la más común es la carótido cavernosa. Y este sería el esquema de lo que representa una fístula arteriovenosa, que es una comunicación anómala entre una arteria y una vena después de un daño del endotelio de una arteria. Clínicamente se presentan con proptosis, congestión vascular, dilatación vascular o conjuntival y soplo ocular. Y este es un esquema para que nos llevemos y nos acordemos cómo se van a presentar los pacientes. Como la única parte donde una arteria pasa dentro de una estructura venosa es el seno cavernoso, es el sitio más probable donde se presentan. Son de alto flujo, entonces va a haber una distensión venosa marcada. Eso va a llevar a dilatación y edema de los músculos extraoculares, con exoftalmos, limitación, oftalmoplejía, quimosis, prémito, soplo. Así lo podemos ver. Este es un paciente con una inyección conjuntival y proptosis, también asociado a papiledema, característico de una fístula carótido cavernosa. Y en la angiografía, en una fase arterial temprana, vemos esta arteria oftálmica que está dilatada y que se conecta aquí con una vena. Esta es la misma imagen en una fase más tardía, donde hay un llenado rápido de esta vena, demostrando entonces la conexión aquí de la fístula arteriovenosa. El tratamiento se va a basar en cerrar esa fístula, pero como son fístulas con un alto flujo, se debe hacer una embolización endovascular previa, ya sea arterial o venosa. Se recomienda que el abordaje se realice por la vena oftálmica superior, que es la que está comprometida en la mayoría de las veces y está dilatada. Puede ser por orbitotomía o puede ser este abordaje que se realiza por el pliegue del párpado superior. Se hace una disección roma cuidadosa a lo largo del borde lateral del músculo recto y allí se ubica la vena oftálmica superior, donde se realiza una canalización directa para aplicar la sustancia embolizante o esclerosante. Y el tercer grupo, que son las lesiones de bajo flujo, tenemos las malformaciones venosas. Aquí principalmente están las varices. Pueden ocurrir en la órbita, pero también en los tejidos periorbitarios y están presentes desde el nacimiento. Por lo tanto, tienden a crecer a medida que el niño crece también. Pueden ser solitarias, estar asociadas a otras malformaciones pequeñas o grandes, profundas, pueden ser profundas o superficiales, pueden ser muy delimitadas o estar muy infiltradas, y clínicamente se van a presentar de acuerdo a su ubicación anatómica, pero en general se pueden presentar con proptosis, masas palpebrales, equimosis, alteración de la agudeza visual por disminución del campo visual, incluso dilatación de esas venas que se pueden manifestar en la esclera o en las estructuras superficiales de los anexos. Aquí es muy importante la tomografía, pues las imágenes diagnósticas, pero hacer una comparación con las maniobras de Valsalva. Esta es una lesión hipercaptante, es la vena oftálmica, y vemos cómo durante la maniobra de Valsalva se distienden, aumentan, se dilatan, aumentan de tamaño. Como exámenes complementarios, se sugiere la solicitud del dímero D. El dímero D va a estar aumentado en este tipo de malformaciones y es muy importante para diferenciarlas de las malformaciones linfáticas donde el dímero D no está aumentado. Otra característica importante a evaluar es la distensibilidad, que es la capacidad de ese vaso de dilatarse, pero de volver a su posición normal, porque aquellas lesiones que no son distensibles tienen más riesgo de ruptura y de sangrado. Adicionalmente, es una característica
y que las diferencia de las malformaciones linfáticas. Cuando son distensibles, hay varias formas de presentación, pueden ser vasos dismórficos, espongiformes o cavitarios, y esto es importante porque el flujo turbulento a nivel de estos vasos también predisponen al riesgo de trombosis. Aquí vemos cómo se puede ver en una geografía los vasos dismórficos y los espongiformes. Sin embargo, como son de bajo flujo, la mayoría van a requerir observación y no requieren tratamiento, y solo vamos a tratar aquellos que tengan un dolor persistente o insoportable asociados a episodios de trombosis aguda, donde ya haya un déficit funcional con compromiso de la agudeza visual o alteraciones cosméticas severas asociadas a exoftalmos o hemorragias. Las que no son distensibles, también como tienen mayor riesgo de hemorragia, pues también tendrían indicación de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de lesiones? Vamos a hacer una embolización previa para disminuir el riesgo de sangrado y posteriormente hacer la resección. Así es como podemos ver. Este es el caso, bueno, un paciente que presenta dolor ocular y proptosis, y se hace una imagen donde se puede ver una vena dilatada a nivel retrovulvar. Sin embargo, dada su ubicación y que se consideró el diagnóstico de una malformación venosa, se decidió un manejo expectante, y a los 3 meses esta resonancia magnética muestra cómo hay autorresolución de esa malformación. Y este es otro caso similar, un paciente con los mismos síntomas, pero ya con compromiso del otro ojo. Hay una dilatación severa, pero se decide manejo expectante a la ubicación y con los días una resolución espontánea del cuadro. El segundo tipo de lesiones de bajo flujo son las malformaciones cavernosas, conocidas como hemangiomas cavernosos, y estas son una especie de martoma, es decir, crecimiento de células maduras, pero que crecen de manera desorganizada. Algo característico de estas lesiones es que en la hemodinamia van a tener un llenado focal en las primeras fases y luego en las fases venosas un llenado progresivo, ya que si hay un flujo de salida, ese flujo va a ser mucho más lento. Entonces vemos acá una malformación cavernosa en relación con la arteria oftálmica, como hay un llenado progresivo de esa lesión, además un llenado focal, ya que estas lesiones pues, tienen una forma de caverna, de ahí su nombre. Para una fase venosa posterior hay un llenado progresivo, pero también con ausencias de vacíos. Lo que se indica en cuanto al manejo, deben ser resecadas también por el riesgo de sangrado y de complicaciones posteriores. Se recomienda hacer una punción y una especie de exsanguinación de la lesión y posteriormente hacer la resección. Claro que esa exsanguinación y punción pues va a depender de la ubicación de la lesión. Esto se hace cuando son más profundas o se puede hacer un abordaje por una orbitotomía, por ejemplo, pero en lesiones más posteriores requieren abordajes más invasivos, incluso el uso de terapia endovascular. Y el tercer grupo son las malformaciones linfáticas. Estas van a estar presentes desde el nacimiento y representan, bueno, y el 20% se encuentran en órbita y anexos. Representan del 3 al 4% de todos los tumores orbitarios. También van a tender a crecer a medida que el niño crece. Se dividen en macroquísticas cuando son mayores de 2 centímetros o microquísticas menores de 2 centímetros. Y por lo general son malformaciones mixtas, de tejido mixto. Entonces pueden estar asociadas a un componente venoso, capilar o arteriovenoso, y esto es lo que va a predisponer que sangren, ya que van a estar irrigadas o van a estar alimentadas por una vena o una arteria, y van a formar los famosos quistes de chocolate. Clínicamente se presentan con efecto de masa en el 42% de los casos, hemorragia en el 37%, cambios en la motricidad ocular 28% y proptosis en el 15%, disminución de la agudeza visual 8%. Así se presentan los pacientes. Este es un niño de 7 años con un cuadro de larga data de edema en el párpado superior derecho. Sin embargo, este paciente tenía episodios intermitentes donde aumentaba este edema, y esto es característico de las malformaciones linfáticas, es que durante los periodos infecciosos, como se activa el sistema inmune, pues hay mayor filtración
y ultrafiltrado capilar, entonces estas lesiones aumentan durante episodios infecciosos. Este niño, cuando se realiza una resonancia magnética, se puede ver unas lesiones microquísticas que comprometen solo tejidos blandos y en este caso, pues se realiza la resección por medio de una incisión superficial. Sin embargo, la mayoría de estas lesiones, el tratamiento no es tan fácil y eso es porque por lo general esos canales vasculares no son susceptibles de abordajes endovasculares, suelen ser lesiones muy infiltrantes y que involucran estructuras vitales de la órbita, además como están nutridas por un lecho vascular, tienen riesgo de sangrado y cuando se decide hacer una resección, esta debe ser completa por el riesgo de recurrencia si se deja tejido vascular ahí anómalo. Las lesiones superficiales se recomienda tratamiento con láser y en las más profundas siempre se hace reducción de volumen, ya sea esclerosando la lesión o embolizándola guiada por imágenes y posteriormente la resección. Se vienen estudiando hoy en día este tipo de medicamentos, son los inhibidores de la fosfodiesterasa, principalmente el sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo, lo que van a producir una vasodilatación del endotelio y disminución de la filtración. Este es un niño de 3 años de edad. Que presenta edema del párpado superior izquierdo asociado a equimosis y disminución del campo visual por una obstrucción mecánica. Y en las imágenes se pueden ver estas lesiones tubulares y multifocales quísticas características de las malformaciones linfáticas y que comprometen no solo tejidos blandos, sino que también estructuras más profundas, incluso en la región retrovulvar. Por lo tanto, se requirió una embolización previa, directa, y posteriormente un abordaje más invasivo intracoronal para poder identificar completamente la lesión y poder hacer la resección. Lesiones que no requieren manejo, porque recordemos que son lesiones de bajo flujo, entonces también puede hacerse un manejo expectante. Esta es una niña que consultó por 3 meses de una aparición de una masa a nivel escleral que venía aumentando de tamaño, y cuando se realizan las imágenes diagnósticas se ve una lesión linfática que compromete el plano superficial, pero también profundo, y dada su ubicación se decide hacer un manejo expectante con mejoría en el tiempo. Bueno, en cuanto a los tumores vasculares, recordemos que los que se ubican en la región periorbitaria y orbitaria son principalmente el hemangioma infantil, el hemangioma congénito, hemangiopericitoma y hemangioblastoma. Vamos a comenzar con el hemangioma infantil. Son tumores benignos que son comunes en niños y se caracterizan por una fase proliferativa que se da en los primeros meses de vida. Entre los 6 a los 7 meses es cuando el tumor tiene mayor crecimiento. Pero lo importante es que la mayoría van a involucionar el 75% antes de los 10 años. Aunque el diagnóstico es clínico, se utilizan imágenes como resonancia o tomografía para hacer diagnósticos diferenciales, y como factores de riesgo encontramos el sexo femenino, bajo peso al nacer o prematuridad. Pueden ser lesiones superficiales o profundas, y cuando se ubican en la región periocular, las áreas más propensas a manifestarse van a ser el área superonasal o el párpado superior en el canto medial. Como la mayoría tienen una autorresolución antes de los 10 años, el manejo va a ser observación. Sin embargo, aquellos pacientes que ya están presentando alteraciones de la agudeza visual, porque estas lesiones causan ambliopía, estrabismo, astigmatismo, pues hay indicación de tratamiento. De los medicamentos más usados son los glucocorticoides orales o intralesionales. Los riesgos reportados es la necrosis de la piel, atrofia grasa, incluso pérdida de la visión retiniana por embolismos. Y los betabloqueadores también son muy usados, sistémicos y tópicos, con riesgo de hipoglicemia, disfunción cardíaca y disfunción renal. Estas son las guías que sacó la Sociedad Americana de Pediatría en el 2019 en cuanto al manejo de estas lesiones en la edad pediátrica, y como recomendaciones nos dicen principalmente que se debe hacer una escala, se debe medir una escala de severidad
y esto nos va a determinar qué pacientes van a requerir tratamiento. Entre esa escala de severidad se tienen en cuenta el tamaño de la lesión, la ubicación y el riesgo de ulceración, y aquellos que dan más de 10 puntos deberían recibir un manejo temprano. Entonces, estos pacientes deben ser llevados y derivados a especialistas e idealmente iniciar el tratamiento a las 5 semanas de edad. Estas son las indicaciones resumidas de esas lesiones que van a requerir tratamiento y van a ser lesiones ulceradas o con riesgo de ulceración por la ubicación anatómica, como en el cuello, región perianal y otras zonas flexoras, o aquellas que ya están causando algún impedimento funcional. En la región periorbitaria causan astigmatismo, ambliopía, o en la región nasal, obstrucción a la entrada de aire, o también en la región subglótica, pérdida de riesgo de pérdida de la vía aérea, y en la región auricular, obstrucción del canal auditivo externo. También si están asociados a otros síndromes o causan alguna desfiguración importante a nivel facial y genital. Si los pacientes son candidatos entonces a recibir tratamiento, la guía recomienda como primera opción el uso de betabloqueadores sistémicos, el propanolol a dosis de 1 miligramo 2 veces al día, siempre hacer mediciones de la frecuencia cardíaca y la glucosa antes de iniciar tratamiento y durante el tratamiento. Y se debe iniciar en las fases proliferativas, es decir, antes de los 9 meses de edad. Claro que si se inicia después, también se ha encontrado y hay evidencia de que los pacientes tienen respuesta con regresión paulatina del tumor, y el tratamiento va hasta los 19 meses, o sea, más de un año de tratamiento. Sin embargo, algunos pacientes requieren tratamientos más prolongados, incluso se ha evidenciado que cuando se suspende el tratamiento puede haber un efecto de rebote incluso en el 25% de los pacientes. Para esto, cuando hay pacientes refractarios al propanolol, se ha planteado el uso de prednisolona. La dosis recomendada es 2 a 3 miligramos por kilogramos. Los ciclos van hasta el año y durante las primeras 12 semanas se mantiene una dosis completa y luego en las siguientes semanas se va disminuyendo la dosis. Se pueden usar en monoterapia, pero se ha visto mejor evidencia en combinación con el propanolol. Bueno, y este es otro medicamento que viene en estudio, es el sirolimus. Este es un inmunosupresor que actúa sobre las células T y sobre la transcripción de ciertas células. Él va a disminuir la diferenciación de células madres, principalmente disminuye o inhibe la vasculogénesis. Sin embargo, también ahorita están en etapa de investigación. Y de manejo tópico se recomienda el uso de timolol al 0.5%, utilizarlo 2 veces al día, o esteroides intralesionales o tópicos como el clobetasol, betametasona y alobetasol. También se viene estudiando el uso de miquimod, también como un inmunosupresor que actúa sobre esa diferenciación celular y la vasculogénesis. Sin embargo, también están en fases de estudio. Y la terapia láser he indicado para las lesiones superficiales que asociadas al betabloqueador muestran superioridad en los resultados a largo plazo. Entonces, como conclusión de esta parte de manejo en los hemangiomas congénitos, la evidencia nos muestra que el uso de betabloqueadores sistémicos, corticoides sistémicos o betabloqueadores tópicos y el uso de terapia láser, pues son los que mayor evidencia tienen. En cuanto al hemangioma congénito, estos tumores no van a pasar por una fase proliferativa rápida, es decir, los pacientes nacen con esta lesión. Se diferencian de los hemangiomas infantiles, más que todo son con características histológicas y bioquímicas, y en eso, en que los infantiles tienen una fase proliferativa en los primeros meses de vida, pero en este caso no, los pacientes ya nacen con la lesión. Y estos que son de involución rápida, por lo general antes de los 14 meses de edad ya ha desaparecido la lesión. Sin embargo, hay un espectro que se sale de esta, digamos, de esta patología normal, y es el hemangioma congénito no involutivo, y en este caso la lesión no va a desaparecer y por el contrario tiende a crecer a medida que el niño crece, y es en este tipo de lesiones que se recomienda hacer una resección temprana. Como son tumores que son vascularizados, se requiere una embolización previa antes de la resección de la lesión. El hemangiopericitoma es un tumor mesenquimatoso, está compuesto por proliferación anormal de pericitos. Estos son un tipo de células especiales del endotelio vascular. Aquí el riesgo principal es que son tumores que son limítrofes, es decir,
tienden a una transformación maligna. Tiene una supervivencia de 5 años al 89% cuando se hace la resección, con residuos locales del 4 al 7% al año y a los 5 años del 15 al 33%. Cuando se presentan en la región orbitaria y periocular, por lo general no hacen metástasis, pero cuando se presentan, los principales sitios son el pulmón, el hígado, el hueso y el mediastino. Clínicamente se manifiestan con proptosis, dolor ocular, desalineación ocular, disminución de la agudeza visual y edema palpebral, y en las imágenes diagnósticas podemos ver un flujo arterial que es muy rápido con ausencias de vacíos, por lo tanto son lesiones que son muy vascularizadas. El tratamiento, ya que tiene un potencial de volverse maligno, siempre va a ser quirúrgico y hacerlo de manera temprana, previa embolización por el riesgo de sangrado, y aquellas lesiones que no son susceptibles de manejo por su ubicación, ya porque están ubicadas en regiones muy posteriores o son muy grandes, o ya hay metástasis pues, y no requieren manejo quirúrgico, la segunda opción de tratamiento es la radioterapia. Así es como los podemos ver imaginológicamente. En una fase temprana tienen en un flujo arterial un llenado rápido con unas ausencias de vacío posteriormente. Y el hemangioblastoma son tumores vasculares del sistema nervioso central, están asociados a síndromes como el von Hippel-Lindau, que se caracteriza por la presencia de quistes en múltiples partes del cuerpo. Estos hemangioblastomas comprometen principalmente la retina y se han visto pocos reportes de casos en el nervio óptico y en tejidos blandos orbitarios. Dado que comprometen la retina y el alto riesgo de pérdida visual, requieren resección previa embolización selectiva. Bueno, ya como conclusión, entonces recordemos que las anormalidades vasculares se van a clasificar principalmente en dos grupos, malformaciones y tumores. Las malformaciones, aquí lo más importante es evaluar su flujo dinámico, ya que esto nos va a diferenciar el tratamiento. Aquellas de alto flujo van a requerir siempre embolización y resección por el riesgo de ruptura. Las de flujo mixto, pues va a depender, pero la mayoría también se embolizan y requieren resección. Muy importante, siempre se debe resecar la lesión por el riesgo de recidiva al dejar ese endotelio vascular dañado. Y las de bajo flujo se pueden observar siempre y cuando no tengan criterios de intervención, principalmente compromiso de la agudeza visual. Los tumores, por su lado, la mayoría son benignos y puede haber una autorresolución, por lo tanto el manejo va a ser observación, pero si son sintomáticos, y en el caso del hemangioma infantil, el tratamiento de elección sería los betabloqueadores de glucocorticoides o en algunos tumores, embolización más resección. Si las lesiones son más superficiales, se pueden beneficiar de terapia láser, pero muy importante recordar que el hemangiopericitoma, por el riesgo de malignidad, siempre va a requerir un manejo quirúrgico. Por lo tanto, si vemos este algoritmo, lo más importante es hacer un adecuado enfoque diagnóstico para poder definir si las lesiones requieren observación o requieren algún tipo de intervención. Y para esto nos vamos a ayudar de imagen diagnósticas como la angiografía de órbitas guiada por tomografía y resonancia magnética y realizar la maniobra del Valsalva para mirar la distensibilidad de los vasos, que es una característica muy importante que nos va a ayudar a clasificar ciertos tipos de malformaciones. El manejo claramente es multidisciplinario, debe participar en el equipo de hemodinamia, oftalmología, incluso neurocirugía, para poder dar a los pacientes los mejores resultados, el mejor tratamiento. Bueno, eso es lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias.